Fíjense que en la mitad posterior está el tarso, este es el pie, digo. Y en la mitad posterior está el tarso, ¿sí? En la mitad posterior está el tarso y en la mitad anterior está el metatarso y los dedos. Estos pies, ¿sí? Entonces el tarso, fíjense que tiene... ¿Estamos bien o no? ¿Me están escuchando bien? ¿Estamos todo bien? Hola, Pitu. Hola, Brenda y Tati, ¿qué tal de tu vida? Esa Acá parte andamos, hicimos comer un poco de pasta, nomás la guirre. es el pie, fíjense. Esto es el tarso, este es el metatarso y este es los dedos, ¿sí? Tarso, metatarso y los dedos. Acá está el tarso, el metatarso y los dedos. Fíjense que aquí el tarso tiene una fila posterior y en la fila posterior tienen el calcáneo, que es el hueso del talón, y por encima del calcáneo está el astrágalo. El calcáneo y el astrágalo, ¿sí? En la fila posterior entonces está el calcáneo y el astrágalo. Y en la fila anterior está el cuboides, el hueso navicular, y acá me está faltando el primer cuneiforme, que no se lo ve, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme. Acá vemos el primer cuneiforme, vemos el segundo, pero no vemos el tercero. Estamos mirando de afuera el pie, acá estamos mirando de adentro el pie, ¿sí? Este es un pie derecho, estamos mirando la cara lateral del pie derecho. Entonces este es el calcáneo, este es el astrágalo, que está por encima, en la fila posterior. Hueso en la fila posterior, entonces astrágalo y calcáneo. Y en la fila anterior tenemos el navicular y el cuboides, y por delante del navicular está el primer cuneiforme o cuneiforme medial, el cuneiforme intermedio y el cuneiforme lateral, ¿sí? Y después tenemos el metatarso, que está representado por 5 huesos. Estos son huesos cortos. ¿Por qué son cortos? Porque la longitud y las tres dimensiones, o sea, longitud, anchura y espesor, son más o menos similares, iguales, ¿sí? Y estos son huesos largos, el metatarso son 5 huesos largos, ¿sí? Primer metatarsiano, acá en la cara interna, ¿sí? Y acá segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. El quinto metatarsiano es el más característico de todo porque tiene este tubérculo del quinto metatarsiano, este tubérculo que ven acá afuera. Y el primero es característico porque es bastante grueso y tiene una cara sencilla de montar en la parte posterior, bien característico. Los otros son caras planas, ¿sí? El segundo es más largo, y lo otro hay que verlo un poquito, ¿no? Después tienen los dedos, y que ya no, los dedos, el primer dedo tiene, el primer dedo recuerden que tiene solamente, el primer dedo tiene dos falanges, falange proximal y distal, y los otros dedos tienen tres falanges, ¿sí? Entonces estos son los huesos del tarso, ¿no? Yo lo que les voy a mostrar ahora, vamos a hablar de los huesos del tarso, pero vamos a ver este huesito que tenemos acá, ¿sí? Este hueso que está acá, este tarso. Entonces fíjense, ahí ustedes tienen el tarso, ¿sí? Este es el calcáneo, este es el calcáneo. Fíjense el calcáneo, ¿se ve bien o no? ¿Se ve bien o no? Esta es la cara superior del calcáneo, esta es la cara inferior del calcáneo, esta es la cara lateral, esta es la cara medial, la cara anterior y la cara posterior. Para que ustedes se ubiquen, yo siempre les digo, tienen que agarrar esta orejita que ven acá, que se denomina sustentaculum tali, sustentaculum tali, porque el astrágalo también se denomina talo, sustenta el talo, ¿sí? Sustentaculum tali, este queda en la parte interna. En la parte interna, ustedes tienen este huesito, esta partecita, además sustentaculum tali, también se denomina apófisis menor del calcáneo, ¿sí? Entonces, este va para adentro. Para que ustedes vean acá, esta es la cara superior, fíjense, tiene dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior, ¿sí? Un segmento anterior y un segmento posterior. En el segmento anterior, fíjense, tienen esto que ven acá, una carilla articular que es ligeramente, es plana o ligeramente cóncava. Y esta carilla articular
y esa carilla articular es convexa, ¿sí? Esta es la carilla articular convexa, esta es plana o cóncava, y esta carilla articular es convexa en segmento de cilindro, ¿no? Y acá hay un surco, fíjense, que se denomina surco calcáneo. Y en ese surco calcáneo, bueno, esta carilla articular y esta carilla articular se va a articular con dos carillas que tienen la cara inferior del astrágalo. Acá ven ustedes el astrágalo, me interesa que vean un poquito, este es el astrágalo, esta es la carilla articular del astrágalo, fíjense. Y esta es la otra carilla, ¿sí? Y el astrágalo también entonces tiene dos carillas articulares separadas por un surco, se denomina surco, acá estaría el surco astragalino, ¿sí? Ahí está el surco astragalino, fíjense, surco astragalino ahí, ¿sí? Entonces esta es la faceta posterolateral y esta es la faceta anteromedial de la cara inferior del astrágalo, ¿eh? El astrágalo, el astrágalo, le doy vuelta, tiene cabeza, cuello y cuerpo. La cara inferior del cuerpo tienen estas dos carillas articulares. Y esas carillas articulares se articulan con estas carillas articulares, que es plana o cóncava, y esta carilla articular que es convexa en segmento de cilindro. Y el surco que separan las dos carillas se denomina surco calcáneo, ¿sí? Entonces, ese surco calcáneo y las dos carillas se ponen en contacto con el surco astragalino y las dos carillas del astrágalo. Y entonces ahí, si yo le doy vuelta, fíjense, acá nos va a quedar un conducto, ¿sí? Que se denomina, está entre el surco calcáneo y el surco astragalino. Y entonces entre los dos queda un conducto, que es este que ven acá, que está acá en la entrada, y ese conducto se denomina conducto astrágalo-calcáneo. Conducto astrágalo-calcáneo o seno del tarso. Conducto astrágalo-calcáneo o seno del tarso. Fíjense, es un conductito que nos queda ahí entre el surco calcáneo y el surco astragalino de la cara inferior del astrágalo con la parte anterior del calcáneo. Entonces forma el conducto astrágalo-calcáneo. Ahí hay ligamentos, ¿sí? Hay ligamentos que se denominan astrágalo-calcáneo interóseos. Y ahí penetra una arteria que se denomina arteria del seno del tarso. Entonces el seno del tarso, conducto astrágalo-calcáneo o seno del tarso. Ahí tienen ustedes, entre la cara inferior del astrágalo y la cara superior del calcáneo, entre las dos facetas. Hay cosas que le voy a decir, porque quiero que sepan, en el sentido de que como es que sepan cuando le hablan de algo, que sepan dónde por lo menos está, ¿me entienden? Ahí está, entonces acá en esta zona, en esa zona va a estar el conducto astrágalo-calcáneo seno del tarso. Conducto astrágalo-calcáneo seno del tarso. Entonces fíjense, esta es la cara superior del calcáneo. Tiene dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior, en la mitad anterior, tienen dos facetas articulares, una anteromedial, que es plana o ligeramente cóncava, y una posterolateral hacia atrás y hacia afuera, que es convexa en segmento de cilindro. Y esas dos carillas articulares dijimos que se articula con las dos carillas articulares que son anteromedial y posterolateral del calcáneo, ¿sí? Y estos están separados por un surco que se denomina astrágalo calcáneo, que surco, digo, se denomina surco calcáneo, ¿sí? Surco calcáneo, que al articularse con la cara inferior del astrágalo, que donde también existe un conducto, un canal que se denomina astragalino, eso nos va a formar un surco, y ese conducto, digo, un conducto, que se denomina conducto astrágalo calcáneo seno del tarso. Conducto astrágalo calcáneo o seno del tarso, ¿sí? Astrágalo calcáneo o seno del tarso. Es en la mitad anterior, y en la mitad posterior no es más que es convexa, transversalmente, y cóncava adelante hacia atrás, y es rugosa, ¿sí? Esa es la cara superior. En la cara inferior, fíjense, tiene un tubérculo calcáneo anterior, tubérculo calcáneo anterior, y dos tubérculos posteriores, uno posteromedial, calcáneo posteromedial y posterolateral. ¿Cuál es el más grande? El posteromedial. En estos tubérculos da inserción a los músculos de la planta del pie y también da inserción
la inserción ligamentosa en el tubérculo anterior, en el tubérculo posterolateral y posteromedial, ¿sí? En los tubérculos posterolaterales hay dan inserciones musculares, y entre el tubérculo anterior y el tubérculo posterolaterales, y medial y posteromedial, acá da inserciones ligamentosas. O sea, que da inserciones ligamentosas y musculares. Acá hay algo importante, este posteromedial. ¿Por qué? Porque este posteromedial forma con esto que está acá. Fíjense que es la orejita que yo le decía, que es el sustentáculo del talo, ¿sí? Sustentáculo talo, del sustentáculo en talio o sustentáculo en talo, porque va a formar este canal, y ese canal se denomina canal calcáneo. Y este canal calcáneo tiene mucha importancia porque por acá pasan tres tendones, ¿sí? Pasan tres tendones que vienen de la parte posterior de la pierna y va por el conducto calcáneo, ¿sí? Que está en la cara interna. Acá hay un retináculo, ¿sí? Se llama retináculo interno, retináculo de los músculos flexores en esta zona, que va del tubérculo, acá en esta zona, que tapa esta zona que queda entre el tubérculo posteromedial y el sustentáculo untale. Ya ves, fíjense, ahí está, ahí se ve mejor, ¿eh? Este canal que ven ahí. Y entonces ahí se transforma, el retináculo músculo flexores se transforma en un conducto, y ese conducto se denomina conducto astrágalo, conducto calcáneo, ¿sí? Y en ese conducto calcáneo pasan tres elementos así, le voy a poner así para que más o menos se vean, ¿sí? Tres elementos pasan, ¿sí? Y esos elementos, así tres elementos pasan por el conducto calcáneo interno. Y es importante porque esos elementos son el tibial posterior, el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. Y entre el tendón del flexor largo de los dedos y el tendón largo del flexor del dedo gordo, acá está el paquete vasculonervioso tibial. Y entonces ese paquete vasculonervioso tibial pasa por el canal calcáneo interno, el conducto calcáneo interno, para llegar ¿a dónde? A la planta del pie, ¿sí? Entonces hay algo que por ahí a lo mejor lean cuando hablan de arteria tibial posterior o nervio tibial, que dice atraviesa el conducto calcáneo interno, que es este conducto que queda acá, ¿sí? Atraviesa el conducto calcáneo interno, que es este conducto que le va a quedar así, si le quedan. Mi dedo estaría representando al retináculo, los músculos flexores. Y ese retináculo, los músculos flexores con este canal que ven acá, ¿sí? Van a formar ese conducto que me quedó ahí, se denomina conducto calcáneo interno, ¿sí? Y ese conducto calcáneo interno, por ese conducto calcáneo interno pasa de adelante hacia atrás, pasa el tibial posterior, el flexor largo del dedo gordo, y el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo, por ese orificio que queda ahí. Y entre los tendones de los flexores pasa el paquete vasculonervioso tibial posterior, ¿sí? Paquete vasculonervioso tibial posterior. Bueno, hablábamos de la cara inferior, ¿sí? Entonces dijimos que tiene un tubérculo anterior, un tubérculo posterolateral y un tubérculo posteromedial. En el tubérculo anterior y en el espacio que queda entre el tubérculo anterior y los tubérculos posteriores, es rugoso y da inserciones ligamentosas. Y en el tubérculo posteromedial y posterolateral da inserciones musculares, y en los músculos de la planta del pie. El tubérculo medial limita por detrás y por dentro este canal que se denomina canal calcáneo interno, ¿sí? Ahí ya le escribí un poquito. Entonces vemos, cuando ustedes escriban algo, traten de escribirle de manera, por ejemplo, si escriben superior, describan inferior. Si escriben lateral, escriban medial. Entonces no se van a perder, ¿sí? Entonces son más ordenadas las posiciones. Entonces hablamos cara superior y cara inferior. En la cara medial, voy otra vez a esta cara, ya hablé ya, pero igual lo voy a hablar otra vez. Dijimos que hay un canal, y ese canal se denomina canal calcáneo. Y ese canal calcáneo está delimitado por encima y por delante por esta eminencia, se denomina apófisis menor del calcáneo o su tentáculo untali, y este tubérculo que es el tubérculo posteromedial, ahí está el canal calcáneo, ¿sí? Y en relación con ese canal calcáneo, recuerden que ese canal calcáneo está transformado en un conducto ósteo fibroso, ¿sí? Que se denomina conducto calcáneo, ¿sí? Y por ese conducto calcáneo, un conducto ósteo fibroso, mi dedo,
¿sí? Que se denomina conducto calcáneo. Por ese conducto calcáneo pasan 3 tendones, que de adelante hacia atrás es el tendón del tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. Y entre el tendón del flexor largo del dedo gordo y el de los dedos hay un tercer espacio, son vainas fibrosas ahí, donde pasa el paquete vascular-nervioso tibial posterior. Y el paquete vascular-nervioso tibial posterior, por ese conducto, determina conducto calcáneo interno, va a llegar a donde, a la planta del pie, y se va a transformar en plantar medial y plantar lateral. Entonces, esta es la cara medial, ¿sí? En la cara lateral presenta una eminencia que se denomina trocla peroneal, ¿sí? Por encima de la trocla peroneal hay un canalito, y en ese canal se desliza el tendón del peroneo corto, y por debajo hay otro canal donde se desliza el tendón del peroneo largo. Entonces esta es la trocla peroneal, una eminencia en la cara lateral, y por encima se desliza el tendón del peroneo largo, y por el peroneo corto, y por debajo el peroneo largo. Recuerden que el peroneo corto va al tubérculo del quinto metatarsiano, y el peroneo largo va a cruzar la planta del pie y va al primer metatarsiano, ¿sí? Entonces, eso es cara medial y cara lateral. Primero vimos cara superior y cara inferior. Después vimos cara medial y cara lateral. Ahora, la cara anterior, acá, esta es la mejor manera que yo encontré de estudiar el hueso, ¿me entiendes, no? La cara anterior tiene una superficie articular en forma de silla de montar. Y esa cara anterior, está acá, yo le pegué, está articulado con esto que es el cuboides, ¿sí? Entonces, esa articulación se va a denominar, ya le digo, calcáneo cuboide, ¿sí? Es un encaje recíproco. ¿Por qué? Porque la superficie articular tiene forma de silla montar. Entonces, esta cara anterior se prolonga hacia adelante, esta porción de la cara anterior que se prolonga hacia adelante se denomina apófisis mayor del calcáneo, y en la cara anterior de la apófisis mayor del calcáneo existe una superficie articular en forma de silla de montar, que se articula con la cara posterior del cuboides, ¿sí? Mientras que la cara posterior, fíjense, en la cara posterior del calcáneo, en la parte inferior de la cara posterior se inserta el tendón del calcáneo o tendón de Aquiles. Entonces, eso es el calcáneo, el hueso del talón, ¿sí? El calcáneo es el hueso del talón, entonces está situado por debajo del astrágalo, ¿sí? Por debajo del astrágalo, ¿sí? Juntamente con el astrágalo forman los huesos de la fila posterior del tarso, ¿sí? Los huesos de la fila posterior del tarso. Es un hueso corto, ¿sí? Que tiene cara superior, cara inferior, cara medial, cara lateral, cara anterior y cara posterior. En la cara superior, entonces dijimos, la mitad anterior presentan dos superficies articulares, una anteromedial y otra posterolateral, separado por un surco, y ese surco se denomina surco calcáneo. En la parte posterior es convexo, transversalmente y ligeramente cóncavo adelante hacia atrás y rugoso. En la cara inferior dijimos que tiene un tubérculo anterior y dos tubérculos posteriores, uno posteromedial y otro posterolateral. El posteromedial es el más voluminoso. En el tubérculo anterior y en el espacio que queda entre el tubérculo anterior y los posteriores es rugoso y hay inserciones ligamentosas. Mientras que en los tubérculos posteromedial y posterolateral da inserciones musculares en los músculos de la planta del pie. El posteromedial limita por detrás y por dentro, por detrás y por debajo, este canal que se denomina canal calcáneo interno, que está en la canal calcáneo, que está en la cara interna, ¿sí? Ese cara superior, cara inferior. En la cara medial presenta el canal calcáneo, que está delimitado hacia adelante y hacia arriba por la apófisis menor del calcáneo, su tentaculum tali. Recuerden que el talo, cuando le dicen talo, es el astrágalo, ¿sí? Y hacia atrás el tubérculo posteromedial. Ese con el retináculo de los músculos flexores forman un conducto calcáneo interno, conducto calcáneo, y por ese conducto calcáneo van a pasar el tendón del tibial posterior, el flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo. Y entre el tendón del flexor largo del dedo, de los dedos y del tendón del flexor largo del dedo gordo, pasa el paquete vascular-nervioso tibial posterior para así llegar a la planta del pie y transformarse en músculo, en el paquete vascular-nervioso plantar interno y externo, o medial y lateral. En la cara lateral presenta una eminencia, se denomina trocla peroneal, por delante y por encima un canal, y en ese canal se desliza el tendón del peroneo corto,
mientras que hacia abajo presenta otro canal donde se desliza el tendón del peroneo largo, ¿sí? La cara posterior en la mitad inferior da inserción al tendón de calcáneo o tendón de Aquiles, mientras que la cara anterior se prolonga hacia adelante con la apófisis mayor del calcáneo. Esta apófisis mayor del calcáneo en su cara anterior presenta una superficie articular en forma de silla de montar que se articula con la cara posterior del cuboides, ¿sí? Ese calcáneo. Por encima tenemos el astrágalo, y acá tenemos el astrágalo. Y el astrágalo tiene cabeza, tiene cuello y tiene cuerpo, ¿sí? Esta parte anterior que ven acá, esta es la cabeza, esta es la cabeza, este es el cuello y este es el cuerpo. Pero en conjunto, a este astrágalo o talo se lo describe, ¿sí? Se describe una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral y una cara medial, ¿sí? ¿Estamos? La cara superior es esta cara superior, ¿sí? Fíjense que vemos en la parte anterior, podríamos decir en el cuarto anterior, vemos la cara superior del cuello, que es rugosa. ¿Y por qué es rugosa? Porque da inserción a la cápsula e inserción ligamentosa, a la cápsula articular. Y hacia atrás, fíjense, en los 3/4 posteriores de la cara superior, presentan esta superficie articular, fíjense. Y esta superficie articular, si ustedes miran así, fíjense, tiene forma de polea, ¿sí? ¿Sí? Se denomina tróclea o polea astragalina. Y fíjense, se ve perfectamente que tiene dos vertientes, una vertiente lateral y una vertiente medial. La vertiente lateral es más extensa, porque fíjense acá más o menos está el canal, ¿sí? La vertiente lateral es más extensa, si bien acá está el canalito, es más extensa que la medial, ¿sí? Y esa tróclea astragalina o polea astragalina, se va a articular con la cara inferior de la tibia, ¿sí? La cara inferior de la tibia y otra estructura que podamos ver. Esa es la cara superior. Entonces, en la cara superior del astrágalo, ustedes tienen la cara superior del cuello del astrágalo, en la parte anterior, y en los 3/4 posteriores la polea astragalina. En la cara inferior, damos vuelta a esto, damos vuelta, y dijimos que en la cara inferior tiene dos facetas, dijimos, faceta anteromedial, que es ligeramente plana o ligeramente convexa, y una posterolateral que es cóncava en segmento de cilindro, y esas superficies articulares se articulan con la faceta anteromedial y posterolateral del calcáneo. La anterior se articula con las dos facetas anteromediales, se articulan unas con otras, y las posterolaterales se continúan unas con otras, ¿sí? Y ambas están separadas, como en el calcáneo, por un surco o canal, se denomina surco astragalino, que con el surco calcáneo van a formar el conducto astrágalo-calcáneo o seno del tarso. Conducto astrágalo-calcáneo o seno del tarso. ¿Estamos? ¿Estamos de o no? Bueno. Bueno, esa es la cara inferior. En la cara anterior, fíjense, tienen esto que está acá, que es la cabeza. Y esa cabeza, la cabeza, se articula con la cara posterior de esto, de ese hueso tan celeste, que es la cara posterior del hueso navicular, ¿sí? Del hueso navicular. Esa es la cara anterior. Y en la cara posterior presentan dos tubérculos, fíjense. Un tubérculo posterolateral y un tubérculo posteromedial separado por un canal, ¿sí? Y por ese canal se desliza el tendón del flexor largo del dedo gordo. Flexor largo del dedo gordo, ¿sí? Ahora, en la cara medial, ustedes van a encontrar esta superficie articular. Parece una coma, las comas dibujaditas, ¿sí? Y se presenta una faceta articular en forma de coma, ¿sí? Y hacia abajo es rugoso. Se denomina faceta maleolar medial o maleolar interna. Se articula con el maleolo interno. Es una superficie articular en la parte medial, tiene una superficie articular en forma de coma, fíjense, es una coma así, ¿sí? Tiene una faceta articular en forma de coma, se denomina faceta maleolar medial o interna, y por debajo rugoso porque da inserciones ligamentosas. Esa es la cara medial. Y en la cara lateral
fíjense, presenta esta superficie triangular, pero que es cóncava de arriba hacia abajo. Y esa faceta se denomina faceta peronea o maleolar externo. Faceta peronea o maleolar externa, ¿sí? Esta que está acá. Esta, si sumamos esto, fíjense, hay una articulación, se denomina talocrural, o articulación del tobillo, donde sumamos esto que ven acá, que es la polea astragalina, más la faceta maleolar interna o tibial, más la faceta peronea, esto forma, ¿sí?, lo que ustedes van a escuchar, no ahora, pero en algún momento van a escuchar como espiga astragalina, la espiga astragalina. Y esa espiga astragalina se va a articular con la extremidad inferior de la tibia y del peroné, que van a formar una estructura que tiene tres paredes, pared lateral, pared superior y pared medial, ¿sí?, que se denomina mortaja tibio-peronea. Mortaja tibio-peronea, ¿sí? Entonces, la polea astragalina, más la faceta maleolar medial, más la faceta maleolar lateral, después van a formar la espiga astragalina, ¿sí? Entonces, en la cara superior presenta la cara superior del cuello, que es rugosa, y los tres cuartos posteriores la polea astragalina. En la cara inferior presenta dos facetas articulares, una anteromedial que es plana o ligeramente convexa, y otra posterolateral que es cóncava en segmento de cilindro, separado por un surco, ¿sí? Y ese surco se denomina surco astragalino. En la cara anterior presenta la cara anterior de la cabeza. La cabeza es convexa, se articula con la cara posterior del hueso navicular, ¿sí? Y en la cara posterior presentan dos tubérculos, posterolateral y posteromedial, separados por un surco o canal. Por ese surco el canal pasa al tendón del flexor largo del dedo gordo. Después tenemos la faceta maleolar medial, ¿sí? Se articula con el maleolo medial y la superficie rugosa. En la cara medial y en la cara lateral, la faceta peronea, que es más extensa y ocupa casi toda la extensión. Y por delante la cara interna del cuello, ¿sí? Ahora, lo que quiero que tengan en cuenta, porque después en la articulación se ve, que la cabeza tiene tres segmentos. Un segmento anterior, un segmento medio y un segmento posterior. La cabeza del astrágalo tiene tres segmentos. Este es el segmento anterior, lo que busqué. Acá tienen el segmento medio. Y esto otro que tienen acá, el segmento posterior. Tres segmentos tiene la cabeza, ¿sí? Segmento anterior, segmento medio y segmento posterior. El segmento anterior de la cabeza se articula con la cara posterior del navicular. El segmento medio, este que ven acá, fíjense, ¿sí? Hay un ligamento que tapa en esta zona y que se articula con la cabeza en esa zona, en esta mi dedo, ¿sí? Ese ligamento se denomina calcáneo navicular plantar. Y el segmento posterior de la cabeza se articula, este segmento que está acá, se articula con la faceta anteromedial de calcáneo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque acá hay una articulación, se denomina medio tarsiana, ¿sí? O articulación transversa del tarso, en la nomenclatura internacional es transversa del tarso, o media tarsiana, o de Chopard, lo van a escuchar por ahí, donde tenemos dos articulaciones. Una que es la calcáneo-cuboidea, que es una articulación de tipo encaje recíproco, ¿sí? Calcáneo-cuboidea, y la otra se denomina astrágalo calcáneo navicular, ¿sí? Se une el astrágalo, el calcáneo y el navicular, esta que está acá, que es una enartrosis. Y esa fue, creo yo, una de las preguntas que le hacían en el parcial, la articulación transversa del tarso. Y en la articulación transversa del tarso tenemos dos articulaciones. Es la articulación más importante del tarso, esta porque es la que permite que hay unos ligamentos acá
un ligamento, acá se denomina el ligamento en B o en I, que es muy potente y permite que esta hace un movimiento, el movimiento que se hace en esta articulación permite que el pie se adapte a las superficies regulares del piso, ¿sí? Entonces el pie se adapta a la superficie regular del piso gracias a esta articulación, que es la articulación transversa al tarso, ¿sí? Articulación transversa al tarso, o medio tarsiana. ¿Por qué medio tarsiana? Porque une la fila posterior con la fila anterior del tarso. Entonces la cabeza tiene tres segmentos, fíjense. Segmento anterior, que se articula con la cara posterior del navicular. El segmento medio se articula con mi dedo, que sería el ligamento calcáneo navicular y plantar. Y el segmento posterior se articula con la faceta anteromedial de la cara superior del calcáneo. Esto va ahí, ¿no? Este es el astrágalo, entonces acá tenemos dos huesos desarrollados, el calcáneo y el astrágalo, están superpuestos, corresponden a la fila posterior del tarso, ¿sí? Acá hay una articulación, ya le voy diciendo, después reunimos todo, acá hay una articulación, se denomina astrágalo calcánea posterior, une la faceta posterolateral del calcáneo con la faceta posterolateral del talo o astrágalo, y la articulación se denomina astrágalo calcáneo posterior. Acá podríamos hablar de un astrágalo calcáneo anterior, pero no hablamos como astrágalo calcáneo anterior. ¿Por qué? Porque la faceta anteromedial y la faceta anteromedial del calcáneo y del astrágalo, forma parte de la transversa del tarso, o medio tarsiano. Entonces, articulación de la fila posterior, tenemos astrágalo calcáneo posterior. Y esa articulación astrágalo calcáneo posterior es una sinovial, y dentro de la sinovial es una trocoide. ¿Por qué? Porque son segmentos de cilindro. Y la faceta anteromedial no la describimos como astrágalo calcáneo medial, anteromedial, sino que, o anterior, sino que forma parte de la articulación transversa del tarso. Y acá en la articulación transversa del tarso dijimos que después vamos a ver que hay dos articulaciones. La calcáneo cuboidea, que es un encaje recíproco, y la astrágalo calcáneo navicular, que es una anartrosis, ¿sí? Es más o menos un resumen le voy haciendo de las dos cosas a la vez, de hueso y de hueso y de articulación. Y en la fila anterior, fíjense de los huesos que tenemos en la fila anterior. Y en la fila anterior tenemos en la parte medial esto que ven acá. Y este es el hueso navicular, ¿sí? En la nomenclatura francesa también se denomina escafoide, como el del carpo mediano. Esta es la posición navicular, y el de la mano, el carpo, es escafoide. Este se denomina escafoide también, o navicular, porque tiene forma de un barquito, de una navecita, es un bote, ¿sí? El hueso navicular, por fuera en el hueso navicular, el hueso navicular está en la parte medial, y en la parte lateral está este hueso, que es el cuboides. Y por delante del navicular encontramos estos huesos que ven acá, que son los cuneiformes. Cuneiforme medial, el más grande, el cuneiforme medial. Cuneiforme intermedio, el más chico. Cuneiforme lateral, el intermedio. Entonces, el hueso navicular, el cuboides, el cuneiforme medial, el cuneiforme intermedio, el cuneiforme lateral, ¿sí?, van a formar los huesos de la fila anterior del tarso. El hueso navicular, fíjense, tiene cara posterior, cara anterior, borde superior o dorsal, le doy vuelta, borde inferior o plantar, ¿sí?, extremidad lateral y extremidad medial, ¿sí?, extremidad lateral y extremidad medial. La cara posterior, fíjense que es cóncava en todos los sentidos. La cara posterior del hueso navicular es cóncava en todos los sentidos. Dijimos nosotros que se articula ¿con qué? Con la cara posterior de la cabeza del astrágalo. Más precisamente con el segmento anterior de la cabeza del astrágalo, ¿no? Mientras que la cara anterior, fíjense, en la cara anterior
se va a articular con la cara posterior del cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y el cuneiforme lateral. La cara anterior presenta 3 facetas separadas por pequeñas elevaciones o surcos, donde se articula con los cuneiformes medial, intermedio y lateral. La cara superior o dorsal es rugosa y da inserción ligamentosa a un ligamento que está acá, que se denomina astrágalo navicular superior. Y la cara inferior también es rugosa y da inserciones también ligamentosas. Mientras que el extremo lateral se articula con el cuboides, ¿sí? Y esta articulación se va a denominar cuboideo navicular, ¿sí? Cuboideo navicular, y es una artrodia en la fila anterior. Y la extremidad medial, fíjense, se continúan con esta eminencia que ven ustedes acá, ¿sí? Esta eminencia, que se denomina tuberosidad del hueso navicular. Y esa tuberosidad del hueso navicular, quiero que miren bien, esa tuberosidad del hueso navicular da inserción al tibial posterior. Da inserción al tibial posterior, ¿sí? Este es el navicular. La cara posterior se articula con la cabeza del estrago, con el cemento anterior de la cabeza del estrago. La cara anterior se articula con el cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral. La cara dorsal es rugosa. La cara inferior o plantar es rugosa. La cara externa se articula con el cuboides, ¿sí? La cara externa se articula en cuboide a través de una artrodia. La articulación se denomina calcáneo cuboide, cuboide navicular. Y la extremidad medial se continúa hacia adentro con una eminencia, y esa eminencia se denomina tuberosidad del hueso navicular. Y esa tuberosidad del hueso navicular da inserción al tibial posterior. Ese hueso navicular. Mientras que hacia adentro del navicular tenemos este que está acá, que es el cuboides. El cuboides, ¿sí? Y el cuboide tiene 4 caras, una base y un borde o arista. Una arista, ¿viste? Fíjense que acá no termina en vértice, sino que es alargado, por eso decimos arista. ¿Mm? Vamos con la base, fíjense que la base, dijimos que se articula con el hueso navicular a través de la articulación cuboide navicular, ¿sí? Mientras que se articula con el cuneiforme lateral a través de la articulación cuneo cuboide, cuneo cuboide. Acá entonces cuboide navicular, acá cuneo cuboide. Le voy haciendo las articulaciones para que se vayan relacionando ya. Mientras que ese es la cara medial, no en la cara medial, sino en la base, que es medial, se articula hacia atrás entonces con el extremo lateral del hueso navicular, y hacia adelante se articula con el cuneiforme lateral, ¿sí? Entonces acaba una articulación, eso el número para después redondear todo, que es cubo navicular, y acá cuneo navicular, o de cuneiforme, con el cuneo cuboide, digo. El borde externo arista está levemente escotado, forma parte del borde externo del pie. Está ligeramente escotado porque acá penetra, ¿qué cosa? El tendón del peroneo largo. Y hace este trayecto que lo estoy haciendo con la virome, y se inserta acá, en la punta de la virome, estaría el metatarsiano, o sea que acá estaría el metatarsiano, ¿sí? Entonces hace este canal, va por este canal, contornea el borde externo del pie, y luego va por la cara inferior del cuboides al primer metatarsiano. Así que estaría ahí, en la punta de la virome, el extremo posterior del primer metatarsiano. Base, medial, borde externo arista. La cara dorsal está inclinada hacia abajo y hacia afuera, y es rugosa. La cara plantar presenta, fíjense, esta eminencia, se denomina tuberosidad del cuboides, ¿sí? Tuberosidad del cuboide. Acá la inserción, detrás de la tuberosidad del cuboide, la inserción ligamentosa, ligamento calcáneo cuboide. Y acá adelante se desliza, ¿qué? Ahí adelante se desliza, o delante de la tuberosidad del cuboide queda un canal, y por ese canal se desliza el tendón del peroneo largo para ir ¿a dónde? Al primer metatarsiano. Esa es la cara inferior. La cara posterior
se articula con la apófisis mayor del calcáneo a través de un encaje recíproco, recuerden, una superficie articular en segmento en forma de silla de montar. Se articula con la cara anterior del hueso de la apófisis mayor del calcáneo, ¿sí? Mientras que la cara anterior, fíjense, está dividida, algunos se ve mejor, este no se ve tanto, en dos superficies, una interna que es cuadrilátera, otra externa que es triangular, ¿sí? Y esa cara anterior, las dos son planas, se van a articular con el cuarto y el quinto metatarsiano. Este es el cuboide, ¿sí? Entonces la base se articula con el navicular y con el cuneiforme lateral. El borde externo arista, ¿sí? Borde externo arista, forma parte del borde externo del pie. La cara dorsal es rugosa, la cara plantar es rugosa y presenta la tuberosidad del cuboide, por delante del cual se desliza el tendón del peroneo largo, ¿sí? La cara posterior tiene forma de silla de montar, una superficie articular en forma de silla de montar se articula con la apófisis mayor del calcáneo, y la cara anterior se articula con el cuarto y el quinto metatarsiano. Cuarto y quinto metatarsiano. Este es el cuboide. Y acá tenemos las cuñas, fíjense. Y le voy a mostrar así y le voy a hacer un dibujito acá. Fíjense, acá estaría la primer cuña. Tiene base, plantar, arista, dorsal. Acá tenemos la segunda cuña. Tiene base, acá le pongo base, ¿sí? Base, plantar, arista, dorsal. La segunda cuña, fíjense que es la más chica. Tiene base, dorsal y arista, plantar. Y después tenemos la tercera cuña. Y esta tercera cuña también tiene base, dorsal, arista, plantar. O sea, de estas tres cuñas, la más grande de todas es la primer cuña. Y la primer cuña, entonces tiene, le voy a separar acá. Tiene esta forma, ¿sí? Esta. Entonces ahí tienen las tres cuñas, ¿sí? Fíjense, la primera cuña la más grande, ¿sí? Tiene base plantar y arista dorsal. Base plantar o arista dorsal. La segunda cuña, la más chica, tiene base dorsal, arista plantar, igual que la tercera tiene base, dorsal y arista plantar. Base dorsal y arista plantar. Estas son las cuñas. La primera cuña, fíjense, esto es lo bueno que tiene esto, así como yo le estoy mostrando que está articulado. No sé si usted, eh, no sé si lo ven bien como yo quiero que lo vean, ¿no? Porque la verdad es una cosa tener en la mano y otra cosa es ver a través de una imagen plana, ¿no? Pero por eso yo quería hacer en esta parte de hueso, quería hacer todo lo que quería hacer un poco más, ¿cómo es? Presencial. ¿Por qué? Porque se pueden ver los huesos y es más fácil. Así como tenemos este tarso así, es muy fácil estudiar. Es muy fácil estudiar tarso. Ahora, si ustedes tienen los huesos del tarso todos separados, es más difícil, ¿me entienden? Nosotros acá, con esto que tenemos, fíjense, podemos estudiar fácilmente. Entonces decimos, primer cuña base, plantar arista, dorsal. Cara medial, rugosa, da inserción al tibial anterior. Cara lateral, se articula con la segunda cuña y el segundo metatarsiano. La cara medial rugosa, fíjense rugosa, da inserción al tibial anterior. La cara lateral se articula con la segunda cuña y el segundo metatarsiano. Como el segundo, si ustedes tienen así, fíjense, tienen el cuboide, vamos a ver, cuboide, ¿sí? Acá tendrían la primer cuña, y acá tendrían la segunda, y acá tendrían la tercera cuña. Les digo el navicular, acá está el cuboide. Este es el cuboide, este es el navicular, la cuña, el cuneiforme medial, el intermedio y el lateral. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto le queda así más o menos, común. Entonces acá, fíjense, la cara medial de esta cuña, el cuneiforme medial,
es rugosa, acá. Y la cara lateral, como esta más chica, fíjense, se articula con el cuneiforme intermedio y el segundo metatarsiano. Acá tienen el segundo metatarsiano. La cara posterior se articula con el navicular y la cara anterior se articula con el primer metatarsiano. Entonces, esta es la primer cuña o cuneiforme medial. La primer cuña o cuneiforme medial tiene una base plantar, una arista dorsal, una cara medial rugosa que da inserción al tibial anterior, una cara lateral que se articula con el cuneiforme medial y el segundo metatarsiano. La cara posterior se articula con el navicular, la cara anterior se articula con el primer cuneiforme. Ahora acá, esto que ven acá es el cuneiforme intermedio. Base dorsal arista plantar. La cara posterior se articula con la cara anterior del navicular. La cara anterior se articula con el segundo metatarsiano. La cara lateral se articula con el tercer cuneiforme, el cuneiforme lateral. Y el cuneiforme lateral, fíjense, tiene base dorsal arista plantar. Hacia adentro se articula con el cuneiforme intermedio. Hacia afuera se articula con el cuneiforme intermedio y el segundo metatarsiano también acá. Y acá afuera se articula con el hueso, con el cuboides, ¿sí? Entonces, ahí tienen los huesos del tarso. Esto es más fácil estudiarlo así como lo tenemos nosotros, ¿sí? Así como lo tenemos nosotros así armado, es mucho más fácil estudiarlo que estudiarlo por separado. Y estos son temas que es decir, estos huesos así, a veces es muy complicado darlo para el final, ¿me entiendes? ¿No? Por eso justamente le dije, vamos a algunos temas que generalmente no se dan para el final porque cuesta mucho, se pierde mucho tiempo a veces hacer estos huesos en el final porque hay una cantidad de cosas, pero la posibilidad de que le pregunte están, ¿me entiendes? La posibilidad de que le pregunte están. Entonces, acá están los metatarsianos, que son huesos largos, y después vienen los dedos, ¿no? Y ahora le voy a nombrar un poquito de articulaciones. Entonces tenemos, el tarso tiene, en los huesos, la articulación del pie tenemos hueso del tarso, articulación tarso-metatarsiana, articulación metatarso-falángica y articulación interfalángica proximal e interfalángica distal. Entonces primero tenemos articulación del tarso, después tarso, metatarsiana, después metatarso, falángica, después tenemos interfalángica proximal e interfalángica distal. En la articulación del tarso, la clasificación tenemos articulación de la fila posterior, la articulación de la fila anterior y la articulación transversa del tarso o media tarsiana. En la articulación de la fila posterior tenemos la astrágalo calcánea posterior, que es una sinovial, y dentro de la sinovial es un encaje recíproco, o sea, tiene forma de silla de montar. Mientras que la articulación de la fila anterior tenemos la cuboideo navicular, ¿sí? Cúneo navicular, intercuneales o intercuneiforme, cúneo cuboidea. En la fila anterior tenemos la cuboideo navicular, articulación cuboideo navicular, que es una artrodia, la cúneo navicular, que son artrodias, las intercuneales o intercuneiformes, que son artrodias, y la cúneo cuboidea, que es una artrodia. Son todas artrodias, ¿sí? Entonces, cuboideo navicular, cúneo navicular, intercuneales, cúneo cuboidea, son todas artrodias en la fila anterior. Y en la fila posterior tenemos dos articulaciones, astrágalo calcáneo navicular. Es una enartrosis o esferoide. Astrágalo calcáneo navicular.
es una anartrosis. Y la calcáneo-cuboidea, que es un encaje recíproco, o sea, tiene forma de silla de montar. Esas dos articulaciones forman la articulación transversa del tarso o medio tarsiana, o también conocida como articulación de Chopard. Creo que en el programa de examen está como articulación de Chopard, ¿sí? Entonces, la astragalo-calcáneo navicular y la calcáneo-cuboidea, que es la medio tarsiana o articulación de Chopard, o articulación transversa del tarso. Esa es la articulación más importante del pie, ¿sí? Y bueno, y después tienen las articulaciones, entonces, le muestro acá. Acá me voy al dibujo. La tarso-metatarsiana, metatarso-falángica, la tarso-metatarsiana, la metatarso-falángica. Después tenemos, acá está la tarso-metatarsiana, después acá tenemos la metatarso-falángica, la interfalángica proximal e interfalángica distal, ¿sí? En la tarso-metatarsiana, tenemos tres articulaciones. Una articulación que va a unir el primer cuneiforme con el primer metatarsiano. Es una artrodia. La tarso-metatarsiana, me olvidé decirle, creo que en el programa de examen también está como articulación de Lisfram, ¿sí? Tarso-metatarsiana o articulación de Lisfram. Tenemos tres articulaciones diferentes. Una que une el cuneiforme medial con el primer metatarsiano. Otra que une el cuneiforme intermedio y el cuneiforme lateral con el segundo y el tercer metatarsiano. O sea, significa que este tiene una sola cápsula, este y este más este y este tienen otra cápsula, y el cuboide que une el cuarto y el quinto metatarsiano tienen una cápsula también, ¿sí? O sea que la articulación de la tarso-metatarsiana o articulación del Lisfram, hay tres articulaciones. La que une el cuneiforme medial con el primer metatarsiano, que es una artrodia. Otra que une el segundo y tercer, el cuneiforme intermedio, el cuneiforme lateral con el segundo y tercer metatarsiano, también son artrodias, tiene una sola cápsula. Y otra que une el cuboide con el cuarto y el quinto metatarsiano, que tiene una sola cápsula. O sea que la del Lisfram tienen tres articulaciones diferentes. Tres articulaciones, digo. Es la tarso-metatarsiana o el Lisfram, y tienen tres articulaciones. Una que une el cuneiforme medial con el primer metatarsiano, el segundo y tercer, el cuneiforme intermedio y lateral con el segundo y tercer metatarsiano, y el cuboide con el cuarto y el quinto metatarsiano. Mientras que la metatarso-falángica es una anartrosis, las interfalángica proximal y distal son trocleares. Y ahí tienen un poco lo que es los huesos del pie, como así también, una lástima que mucha gente que ayer estaba queriendo clase, hoy no se acoplaron. Ahí tienen articulaciones del pie, ¿sí? Y los huesos del pie y la articulación del pie. Esto estaría bueno hacerlo después cuando se pueda, de manera presencial, porque ahí se van a dar cuenta mejor de cómo van a ser las cosas, ¿sí? Yo creo que lo que nosotros tenemos que organizarnos un poquito